pues yo lo tomé de entrada mi planteamiento fue que ese tema no es nada más para Estados Unidos. Ese tema tiene realmente, este tema de lo que se ha llamado la revolución energética en América del Norte, que tiene que ver sobre todo con gas y petróleo no convencionales, es algo muy importante para la economía americana, pero tiene dimensiones que van mucho más allá. Yo diría incluso para lo que es energía en el plano global, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo me interesé en ver primero qué implicaciones tenía para el marco de América del Norte, en el cual, queramos o no, estamos involucrados, o integrados incluso, destacando el caso de Canadá, que a veces no lo atendemos. El segundo, el caso de la Unión Europea. Ustedes van a decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver el shale gas con la Unión Europea? Pues sí tiene que ver mucho, o cuando menos traté de ver cómo impactaba esta famosa revolución energética de América del Norte a Europa. Y sobre todo ustedes van a ver que lo que se destaca ahí es el tema de la competitividad entre estas dos grandes zonas económicas. Y, digamos, me interesó, digamos, un tercer caso, el caso de estos llamados países emergentes, que la verdad se los voy a quedar a deber, porque sobre los dos primeros hice dos trabajos, por ahí se los a los comentaristas, y también quiero agradecer mucho que don Carlos Torres haya aceptado, que no se está por aquí. Él tiene una gran experiencia en estos temas. Hemos dialogado en muchas ocasiones, y realmente pues yo le agradezco que haya aceptado. Entonces les pasé dos trabajos, y el tercero pues apenas lo estoy haciendo, que es muy importante. ¿De qué manera esto impacta también a estos países, sobre todo China e India, que siguen teniendo un abastecimiento energético muy cargado de los fósiles? China carbón, la India también, y ahí hay un tema sobre todo geopolítico, porque probablemente Estados Unidos orienta hacia una cierta autosuficiencia energética. Incluso se habla de Estados Unidos como un posible exportador. Legalmente ahora no lo pueden ser, y en ese caso pues se cambia completamente lo que pensábamos acerca de Estados Unidos en relación con el Medio Oriente, y probablemente China sea la que tenga que asumir algunas responsabilidades que no irán sin conflictos, por lo que va a tener que asegurar para abastecerse, sobre todo el petróleo en Medio Oriente, ¿no? Quizá, yo no creo que Estados Unidos se retire de la zona, pero cambia mucho esta visión que teníamos de Estados Unidos, totalmente metido en el Medio Oriente por razones energéticas, sobre todo por el petróleo, ¿no? Entonces, ese tercer caso realmente no lo voy a presentar, tengo algunas ideas, pero todavía no he escrito, ¿no? Y bueno, también es cierto que esos tres temas tienen que ver con esto que ya mencionaba Rolando, el tema de la crisis. Mi punto de vista es que se ha enfatizado mucho la dimensión financiera, lo que es con razón, digamos, ¿no? Así por ahí salió. Aquí hemos visto en varios seminarios el tema de la fragilidad de los sistemas financieros, todo lo que pasó con eso. Pero yo he tratado de enfatizar que, digamos, esta crisis global también es una crisis energética y ambiental. Se llegó a esta crisis en parte por el tipo de abastecimiento energético que teníamos, intensivo, muy cargado a los fósiles, y se llegó en parte de esa crisis también tiene que ver con estos límites que plantea el ambiente, por el tipo de crecimiento que traíamos. Entonces esas dimensiones son las que a mí me interesan mucho y creo que se han desdeñado de alguna manera en el análisis. Un punto que tiene también que ver con lo financiero. Todo esto, como venían funcionando los mercados financieros, pues se enfatiza mucho el corto plazo, ¿no? La rentabilidad inmediata, y eso no va con el sector energético, que es de largo plazo, que es de largos periodos de maduración, y el tema de la inversión ahí es muy importante, y creo que eso afectó también lo que estaba pasando en el sector energético. Pero bueno, no voy a profundizar eso, nada más lo dejo como, digamos, este punto. La crisis global es también una crisis energética y ambiental, y las salidas de esa crisis, pues quizá como en otras épocas, pase también mucho por este papel que puede tener la energía. La ha tenido en otros momentos, ahí la historia de las transiciones
industriales, tecnológicas, muy importante porque se han conectado siempre con nuevas fuentes de energía, ¿no? Entonces, teníamos esta idea en algún momento de que la crisis, digamos, ustedes recuerdan la campaña de Obama y todo esto, ¿no? Estas salidas iban a pasar por nuevas fuentes de energía conectadas con nuevos empleos, toda esta idea del crecimiento verde, y bueno, pues la sorpresa, lo que nos sacó Obama del sombrero es que pues lo que se está moviendo son lo que tiene que ver con los fósiles, con el petróleo y el gas, ¿no? Y que eso de alguna manera está impactando no solamente el aprovisionamiento energético de la economía americana, reduciendo costos, ahí está el tema de la competitividad, sino está moviendo también ha tenido impactos en otras industrias relacionadas con el abastecimiento energético, ¿no? Entonces, pues está siendo una fuente de dinamismo de la economía americana y probablemente si hay esta conexión energía, tecnología, industrias, pues en lugar de verla, aunque va a haber obviamente, pero probablemente tengamos ahí de nuevo esta conexión con los fósiles, cuando menos una buena parte de este siglo todavía, ¿no? En el caso de la Unión Europea, muchos de los objetivos planteados se articulaban pues, en la búsqueda de nuevos patrones de crecimiento y desarrollo. Parecía que la crisis global presentaba oportunidades frente a otras zonas, enfrentar los desarrollos energéticos y ambientales, iba a contribuir a la creación pues, de industrias, de empleos, nuevo crecimiento, llámese verde, descarbonado, bajas emisiones, ¿no? Pero también, curiosamente, el planteamiento era que al irse la Unión Europea por esa vía, energía, ambiente, mejor utilización de la energía, incluso energías renovables, iba a ser también una fuente de competitividad respecto a países con elevada dependencia de los fósiles, como Estados Unidos, ¿no? Sometidos en ese momento, 2007 todavía 2008 había esa percepción, sometidos a costos en ascenso. O sea, la percepción desde Europa era que la Unión Europea iba a tener ventajas a salirse por las energías renovables, todo lo relacionado con el ambiente, y que Estados Unidos iba a tener problemas porque seguía muy cargado de los fósiles y sometido a costos elevados y en ascenso. Y se decía incluso que las industrias pues, intensivas en energía incluso se podían relocalizar en Europa abastecidas con energías renovables baratas, ¿no? Entonces, pase el siguiente, por favor. Por eso este planteamiento, digamos, yo he tenido un diálogo con ustedes, con Naguayé y todo eso, ¿no? Él estuvo trabajando mucho sobre esto, ¿no? Cómo, digamos, iba a haber toda una serie de impactos, de tal manera que incluso se va a dar un nuevo paradigma productivo, nuevas industrias, una economía más eficiente, en fin, había una serie de círculos virtuosos en esta orientación de la economía verde. Después de la década de los 90, la nueva economía del conocimiento, de la información, pues ahora era economía verde con nuevos paradigmas y círculos virtuosos que iban a llevar a la Unión Europea sobre todo en ese camino, ¿no? La siguiente, por favor. No lo quiero ver en detalle, pero miren, por ejemplo, se decía, bueno, una serie de límites que precisamente habían puesto en evidencia la crisis, límites a la manera como venían creciendo las economías en diferentes ámbitos, en el cambio tecnológico, en las restricciones ecológicas, en una serie de desigualdades, y se decía que estos nuevos modelos de desarrollo emergentes pues iban a traer una serie de impactos en nuevas tecnologías, el tema del crecimiento, prosperidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora uno de los puntos, del punto de vista, digamos, de la investigación, del punto de vista de la reflexión, es que precisamente esto que está pasando en Estados Unidos, por lo menos yo lo pongo a discusión, pues está precisamente moviendo todo este tipo de análisis que se venían haciendo. No digo que no vayan a tener importancia, pero probablemente todo esto vaya a ser muy lento, y lo inmediato tiene que ver, pues, una vez más, con los fósiles, petróleo, gas,
no convencionales que han exhibido tecnologías y que, bueno, tienen, para tener esto una serie de impactos verdes, digamos, pues están afectando muchísimo el medio ambiente, todo esto del fracking y toda la dirección que está alrededor de esto, ¿no? Entonces, pues, cuando parecía que Europa había encontrado motores para un nuevo crecimiento, en el que el desarrollo de las energías renovables tendría un papel central, pues Estados Unidos, conjuntamente con Canadá, parece habernos encontrado en profundizar en el desarrollo de las energías fósiles. Ante esta nueva situación energética se ha dado en Europa una inflexión, tanto en el discurso como en los objetivos, y eso es lo que me va a interesar en la segunda parte, ¿no? O sea, uno de los impactos que ha tenido también esa revolución es que Europa traía una política energética ambiental muy relacionada con una serie de objetivos, y ahora la propuesta de la Comisión Europea va a afectar todos esos objetivos, y eso lo voy a tratar de mostrarlo en la segunda parte, ¿no? Entonces, pues sí, está todo el tema de por dónde se encamina toda esta situación, ¿no? Digamos, todo lo que sabíamos sobre el paradigma fósil, una continuación del paradigma, ¿no? Digamos, un dato nada más, no les quiero pasar muchos datos, pero así que para fijar un poco la idea, ¿no? En 1990, o sea, digamos, hace un cuarto de siglo, el mundo derivaba casi 90% de su energía comercial primaria, casi 90%, 88%. Y bueno, 25 años después, un cuarto de siglo después, no es 88%. Entonces uno se imaginaría, ¿no? Pues con todo esto que se dijo de los renovables y la solar y todo eso, debe haber bajado muchísimo. Está en 87%, ¿no? O sea, el mundo sigue abastecido por energías fósiles, carbón, petróleo, gas en diferentes proporciones, según los países, ¿no? Y entonces, pues, claro, algunos países se mueven mucho más rápidamente hacia el caso de Alemania, otros países, pero el mundo todavía, yo creo que esto, me imagino que en México supongo que se está resonando en ese sentido para el futuro de lo que puede ser el petróleo en México, pero en todo caso parece ser pues que el mundo de 2020, de 2030, de 2040 va a seguir siendo abastecido básicamente por fósiles, ¿no? Y por eso, pasen la siguiente por favor. Miren, es digamos, la composición en el caso de Estados Unidos, mezcla energética, energy mix, ¿no? Y ustedes ven, pues, carbón, gas, petróleo, ¿no? Y energía nuclear. Y las energías renovables, que por cierto, claro que en Estados Unidos hay un impulso a las renovables, ¿no? Pero lo que parece, sobre todo, ir en ascenso es el caso del gas. El carbón tiene una crisis que en Estados Unidos pensamos que es China el carbón y todo eso. No, en Estados Unidos se le genera una buena parte de electricidad con base en carbón, pero actualmente, como los precios del gas han bajado, digamos, ahora el carbón resulta que se está exportando a Europa, donde los precios son mucho más elevados, ¿no? Pero bueno, miren, pues esto es en la actualidad, y en el caso de Europa, ¿me puede pasar por favor el siguiente? En el caso de Europa, es el mismo concepto de energía primaria. Ustedes ven, claro, que cambia según los países, pero bueno, a ver, pensamos que Alemania es así, totalmente verde, ¿no? Pues dice que Alemania es petróleo, carbón y gas. O sea, 80% son combustibles fósiles, ¿no? O sea, son energías primarias fósiles, ¿no? Y el resto, que por cierto le está planteando a Alemania un problema, es energía nuclear, que decidieron cerrarla, para cerrar la energía nuclear. Y bueno, pues sí, hay una parte importante, ¿no? De biomasa, ¿no? En Alemania también hay energía solar, eólica, todo eso, ¿no? Y bueno, sí, según los países, en el caso de Suecia, pero bueno, la energía nuclear, ¿no? Entonces, digamos, bueno, el caso del Reino Unido, ¿no? Pues fíjense, básicamente es mucho más. Esto a veces no lo tengo muy presente, pero el Reino Unido son su mix energético
es fósil, son fósiles, 90% es como México, digamos, ¿no? 90% de energía fósil, ¿no? Entonces, digamos, pues una transición de esto hacia otra cosa, obviamente que, bueno, hay muchas ideas, muchos planteamientos, pero es algo que... Y además, bueno, la historia nos dice que las transiciones energéticas fueron lentas, ¿no? De la leña al carbón, no fue inmediato, del carbón, pero fueron transiciones de... Quizá ahí los historiadores de la larga duración nos digan mucho sobre estas cosas, ¿no? Pero en todo caso, pues esto es el panorama, ¿no? Y también lo vemos en la generación eléctrica, ¿no? En el caso de Europa, ¿no? La generación eléctrica, hay diferencias, pero bueno, miren, sigue estando muy presente. Por ejemplo, en el Reino Unido, pues es petróleo, carbón, siempre las proporciones son diversas, pero bueno, Italia, ¿no? Que para generar electricidad, pues utilizan carbón, petróleo, gas, ¿no? Francia es un caso excepcional, ¿no? Tiene 80% de electricidad generada con base en energía nuclear, porque la política de Francia fue precisamente la independencia energética, pues no tenía petróleo, no tenía gas, no tenía carbón, pues energía nuclear, lo cual plantea una serie de problemas en el marco europeo, ¿no? Entonces, a veces, pues esta realidad es incluso bueno, Europa, digamos los 27, pues 15 de energía nuclear, pero 50% de... Bueno, entonces, un poquito lo que yo planteé de entrada, pues, es algunas reflexiones, ¿no? De tal manera que siempre tengamos presente, digamos, estos temas que tienen que ver con lo que pasa en el mundo. Por eso yo creo que Rolando tuvo, pues, buen planteamiento de entender que el tema de la energía es algunos sabemos qué es exactamente la energía, pero es un gran tema, ¿no? Está muy presente en el comercio internacional, en las relaciones internacionales, en un crecimiento que se espera que cambie, y ese crecimiento requiere un abastecimiento energético, que también se hablaba mucho de la necesidad de cambiarlo, esa transformación energética. Y bueno, pues en algunos países se va encaminando de una u otra manera, pero globalmente todavía no estamos en algo que pueda llamarse una transición energética, ¿no? Entonces, yo quisiera pasar teniendo presente todo esto, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué sucede primero? Pues este primer caso de América del Norte, pasando el caso de Canadá, ¿no? Sobre todo dejar algunas preguntas, digamos, pues hay hechos indiscutibles. Pase la siguiente, por favor. No, quiero irme un poco rápido y no dar muchos cuadros, cifras. Bueno, una cita quizá un poco que resume el asunto, ¿no? Es una publicación de apenas de marzo pasado, ¿no? En la cual dice, bueno, según sus autores, ¿no? Un proyecto de la Brookings, ¿no? Bueno, que Estados Unidos está en la vía de convertirse en un jugador dominante, o sea, no solamente importante, sino dominante en los mercados energéticos globales, ¿no? Y algunos datos que apoyan esto, pues para 2020, que ya estamos casi a un paso, ¿no? Pues Estados Unidos prevé, según la Agencia Internacional de Energía, que estará produciendo más petróleo que Rusia, más petróleo que Arabia Saudita, con un escenario que, digamos, está ya realmente cercano. Y esta situación, pues obviamente, la idea pues es ver, digamos, México, Canadá tienen obviamente una implicación muy fuerte, sobre todo Estados Unidos, y yo quisiera ver, digamos, cómo se ubica Canadá ante esta situación. Bueno, generalmente se tiende a ver que cuando se dice de la Revolución Energética de América del Norte, se tiende a ver Estados Unidos y Canadá, ¿no? O sea, hay una simbiosis energética, una relación en diferentes planos.